Lo que están a punto de escuchar es un testimonio que recibí hace unas semanas. El autor me pidió que lo compartiera, pero que ocultara su identidad. He verificado algunos detalles de esta historia y aunque parece imposible de creer, hay elementos que coinciden con reportes policiales y desapariciones sin resolver. Lo comparto con ustedes tal como lo recibí, con mínimas ediciones para proteger identidades. Todo comenzó en mayo de 2020, en plena pandemia. Yo trabajaba como mesero en una empresa de catering, pero con la crisis del COVID, los eventos se cancelaron y me quedé sin empleo. Tenía que mantener a mi madre enferma y pagar las medicinas que necesitaba para su diabetes y problemas cardíacos. El seguro social no cubría todos sus tratamientos y las deudas se acumulaban día tras día. Vivíamos en un pequeño departamento en la colonia Portales. No era mucho, pero era nuestro hogar. Mi padre había fallecido 3 años antes en un accidente laboral en una fábrica. La empresa nunca nos indemnizó adecuadamente, alegando negligencia por su parte. Desde entonces me convertí en el único sustento de mi madre. Cuando perdí mi trabajo por la pandemia, la desesperación comenzó a crecer. Había estado enviando solicitudes a todos lados, supermercados, apps de reparto de comida, lo que fuera, pero nadie contrataba. La ciudad estaba paralizada. Fue entonces cuando mi amigo de la preparatoria me contactó con una oferta de trabajo. Nos conocíamos desde hace años, pero habíamos tomado caminos diferentes. Él siempre supo moverse en círculos más elevados, conseguir contactos. Trabajaba organizando eventos para gente de dinero, aunque nunca me quedó claro exactamente qué hacía. Me explicó que era un trabajo rápido, una sola noche por 15,000 pesos, solo por servir en una fiesta privada. Su voz sonaba extraña, como nervioso. Mencionó que había reglas estrictas: prohibido llevar celular, prohibido hablar con los invitados a menos que te preguntaran algo y sobre todo discreción absoluta. Cuando le cuestioné por qué pagaban tanto por un simple servicio de mesero, mi amigo se quedó callado por unos segundos. Finalmente confesó que se trataba de gente especial, políticos y empresarios que no querían que sus reuniones durante la pandemia se hicieran públicas. Por eso la paga era buena, para comprar silencio. Eso tenía sentido. En los noticieros hablaban de restricciones, de quedarse en casa, mientras los poderosos seguían con sus vidas normales. En ese momento la Ciudad de México estaba en semáforo rojo. Las reuniones estaban prohibidas, pero todos sabíamos que la gente con dinero seguía haciendo lo que quería. Los hospitales estaban saturados, la gente moría en sus casas o esperando atención médica. Mi primo, enfermero en el IMSS de Tlalpan, me contaba historias horribles de pacientes intubados en los pasillos. Dudé. Sabía que era irresponsable participar en un evento así durante la pandemia. Podría contagiarme y luego contagiar a mi madre. Pero cuando miré el refrigerador vacío y pensé en las medicinas que necesitaba comprar esa semana, la moral pasó a segundo plano. 15,000 pesos era casi lo que ganaba en 2 meses de trabajo normal. Le pregunté cuándo sería. Me dijo que ese viernes y que me mandaría la ubicación para que me recogieran. Me extrañó no poder llegar por mi cuenta, pero me explicó que así funcionaban estas cosas. Te llevaban ellos para que no supieras exactamente dónde era. Parte de la seguridad. Añadió algo más. Necesitaba fotos mías, de cuerpo completo y cara, para el proceso de selección. Cuando le pregunté de qué hablaba, simplemente respondió que no era nada importante, solo que eran muy exigentes con la apariencia del personal. Típico de los ricos, según él. Esto me pareció extraño, pero la necesidad pudo más que la prudencia y acepté. Le envié fotos recientes, donde me veía lo mejor posible. Los días previos a la fiesta estuve nervioso. Mi amigo me dio pocos detalles adicionales, solo que debía afeitarme completamente, vestir formal, estar bien arreglado y comportarme con absoluta discreción. Le pregunté si habría drogas o algo así, pensando que quizás era una fiesta donde circulaba cocaína o cosas peores. Me respondió que no me preocupara por eso, que solo sirviera lo que me pidieran y no hiciera preguntas. Su respuesta no me tranquilizó. También me advirtió que habría un filtro al llegar, un último control. No todos los que mandaban fotos pasaban. Si me rechazaban, me llevarían de regreso y me darían 2,000 pesos por las molestias. Esa información me inquietó más. ¿Qué tipo de evento filtraba tan estrictamente al personal de servicio? El viernes, antes de salir, mi madre me detuvo en la puerta. Estaba en su silla de ruedas, recién salida de una crisis que casi la manda al hospital la semana anterior. Me preguntó si estaba seguro de ir, expresando su preocupación porque saliera en plena pandemia. Le respondí que era solo un trabajo temporal y que necesitábamos el dinero para sus medicinas. Me miró con esos ojos que siempre parecían saber más de lo que decían.
Me advirtió que a veces el dinero fácil viene con un precio que no estamos dispuestos a pagar. Si tan solo hubiera escuchado su intuición. Me recogieron el viernes por la noche en un punto acordado en Polanco, frente a un centro comercial cerrado por la pandemia. Las calles estaban desiertas, con ese silencio sobrecogedor que caracterizó los primeros meses de la pandemia. Los pocos transeúntes llevaban cubrebocas y caminaban rápido, como si el virus acechara en cada esquina. Esperé casi media hora, nervioso, viendo pasar los pocos autos que circulaban. Finalmente, una camioneta Suburban negra con vidrios polarizados se detuvo frente a mí. El conductor bajó la ventanilla apenas lo suficiente para confirmar mi nombre. Me preguntó si yo era Daniel. Confirmé y me indicó que subiera. El interior de la camioneta olía a cuero nuevo y a algún tipo de incienso sutil. Además del conductor, había otro hombre en el asiento del copiloto. Vestía un traje negro impecable y me observaba por el espejo retrovisor con una mirada evaluadora. El copiloto comentó que era mi primera vez mientras el vehículo se ponía en marcha. Le confirmé y me advirtió que había reglas que debía seguir. Me entregó un contrato de confidencialidad de varias páginas. En condiciones normales lo habría leído detenidamente, pero estaba nervioso y solo le di una ojeada rápida antes de firmarlo. Recuerdo vagamente cláusulas sobre no divulgar información, no fotografiar, no grabar. Lo típico, pero había apartados extraños sobre experiencias sensoriales, percepciones alteradas y renuncias a reclamaciones por estados mentales post-evento. Lo firmé de todas formas. Necesitaba ese dinero. Después me pidió mi celular, mi cartera y mi reloj. Todo fue guardado en una pequeña caja fuerte en la guantera. Me aseguró que se me devolverían al salir, aunque no resultó muy convincente. Me entregaron un uniforme negro, muy formal, una camisa blanca almidonada y una pajarita negra, junto con unos guantes blancos de algodón. Todo era de mi talla exacta. Me ordenó cambiarme en ese momento asegurándome que los vidrios eran polarizados. Mientras me cambiaba, noté que ambos hombres tenían un pequeño prendedor en la solapa. Un símbolo extraño, como una espiral entrelazada con algo que parecía un ojo o una llama. No le di importancia entonces. Me sentí incómodo cambiándome en el asiento trasero, pero obedecí. Mientras me ponía el uniforme, el copiloto comentó algo que me heló la sangre. Mencionó que tenía suerte, que había pasado el primer filtro con mi apariencia y que mi contacto tenía buen ojo al reclutar. Cuando mencioné a mi amigo, el hombre me miró con dureza y me advirtió que nunca nombrara a mis contactos. Primera regla. Luego añadió mientras el chofer asentía que los anfitriones eran muy selectivos con el personal de servicio. Solo aceptaban gente de cierta presentación, jóvenes, atractivos y preferentemente de tez clara. Era parte de su estética para estos eventos. Su sonrisa me pareció repugnante, pero sonreí nerviosamente en respuesta. El clasismo tan evidente me molestó, pero pensé, ¿qué esperabas? Son los ricos de siempre. El viaje duró casi una hora. Tomamos el periférico, luego la salida hacia Interlomas, después desviaciones cada vez más pequeñas hacia zonas residenciales exclusivas. Intenté memorizar el camino, pero dimos tantas vueltas que me desorienté. Finalmente entramos a un camino flanqueado por altos muros de piedra cubiertos de vegetación. Las puertas de una enorme residencia se abrieron automáticamente. La propiedad era inmensa, con jardines iluminados por antorchas y faroles estilizados. La casa principal parecía una mezcla de arquitectura colonial y moderno minimalismo. Cuando nos detuvimos pude ver otras camionetas similares dejando a más personal de servicio. Al bajar me sorprendió el silencio. Estábamos en una zona apartada, sin el típico ruido de fondo de la ciudad, solo el sonido de los grillos y el viento entre los árboles. Nos condujeron por un pasillo lateral hasta un sótano adaptado como vestidor para el personal. Allí nos reunieron a todos los del servicio. Éramos unos 20, todos con la misma cara de necesidad que yo. Y sí, todos éramos jóvenes y de complexión similar, hombres y mujeres de piel clara, rasgos finos y buena figura. Era obvio que nos habían seleccionado con un patrón específico. Me acerqué a una chica que parecía tan nerviosa como yo. Tendría unos 25 años, delgada, con el pelo teñido de rubio. Le pregunté en voz baja si era su primera vez. Asintió y me contó que le habían ofrecido mucho dinero y necesitaba pagar la renta. Su compañera de departamento había fallecido de COVID hacía un mes y ahora debía cubrir todos los gastos ella sola. Se interrumpió cuando una mujer de unos 50 años, muy elegante y con un porte aristocrático, entró en la habitación. La coordinadora. Vestía un traje sastre negro con detalles en rojo oscuro. Usaba un peculiar broche de plata en la solapa, el mismo símbolo que había visto en los hombres de la camioneta. Nos observó uno por uno con una mirada fría y evaluadora antes de hablar.
Se presentó como la coordinadora del evento. Nos explicó que estábamos allí para servir, no para hablar, no para observar, no para juzgar. Había reglas que debíamos seguir al pie de la letra si queríamos recibir nuestro pago. La forma en que dijo pago sonó como si se refiriera a algo más que dinero. Continuó con las instrucciones. No hablar a menos que nos hablaran. No mirar directamente a los invitados. No comentar nada de lo que viéramos u oyéramos. No entrar a ninguna habitación que no fuera parte del área de servicio o del evento. Si alguien nos pedía algo especial, debíamos avisarle a ella primero. Todos asentimos. La coordinadora chasqueó los dedos y 2 asistentes comenzaron a repartir pequeños auriculares. Nos explicó que eran para recibir instrucciones durante la noche y que no debíamos quitárnoslos bajo ninguna circunstancia. Mientras colocaban el auricular en mi oído, noté que no era un simple dispositivo Bluetooth. Tenía un peculiar diseño con el mismo símbolo grabado. Al ponérmelo, sentí un leve zumbido y una sensación extraña, como si algo frío se deslizara por mi oído hasta mi cerebro. La coordinadora continuó explicando que cada uno había sido asignado a un área específica. Algunos servirían en el salón principal, otros en salas privadas. Debíamos seguir las instrucciones que recibiéramos a través del auricular. Luego nos hizo formar en fila para una última inspección. Pasó frente a cada uno de nosotros examinándonos meticulosamente. Cuando llegó a mí, se detuvo y me miró fijamente a los ojos. Murmuró que yo tenía algo especial, más para sí misma que para mí. Me informó que serviría en el salón principal durante la primera parte y después recibiría instrucciones especiales. La forma en que lo dijo me provocó un escalofrío. Antes de continuar, se acercó a la chica con la que había hablado y le examinó el rostro con detenimiento. Le señaló un pequeño tatuaje en su muñeca que asomaba bajo el guante, comentando que eso no estaba en su foto. La chica intentó disculparse, explicando que solía cubrirlo con maquillaje. La coordinadora la interrumpió diciendo que no importaba, pero que serviría en el área de cocina y no saldría a las salas principales. La chica pareció aliviada, pero yo sentí una inexplicable inquietud. La fiesta empezó a las 10 de la noche. Me posicionaron en el salón principal con una bandeja de champán. El espacio era impresionante, techos altísimos con candelabros de cristal, paredes forradas en madera oscura con relieves tallados y una enorme chimenea de mármol negro. En las paredes colgaban cuadros antiguos que mostraban escenas inquietantes. Banquetes en salones oscuros, ceremonias en bosques nocturnos, figuras encapuchadas alrededor de mesas. Los invitados comenzaron a llegar puntualmente. Autos de lujo se detenían en la entrada iluminada por antorchas. En mi posición podía ver la puerta principal. Reconocía varios rostros. Un secretario de Estado, 2 o 3 empresarios que aparecían en revistas de negocios, una actriz famosa, un político que había estado envuelto en escándalos de corrupción, gente de dinero y poder. Todos vestían elegantemente, pero con un detalle común: pequeños broches o prendedores con el mismo símbolo que había visto en la coordinadora. Nadie usaba cubrebocas, claro. Era como si la pandemia no existiera allí dentro. Mientras servía las copas, observaba discretamente las interacciones. Había algo artificial en sus saludos, en sus risas. Como actores representando normalidad, a través del auricular, la voz de la coordinadora nos daba instrucciones precisas. A quién servir primero, qué bandeja llevar a qué sala, qué invitado necesitaba atención especial. En un momento me indicó que llevara champán al grupo junto a la ventana sur. Obedecí. El grupo consistía en 3 hombres mayores y una mujer joven y hermosa que parecía fuera de lugar entre ellos. Cuando me acerqué, escuché fragmentos de su conversación. Hablaban sobre un lote de ese mes que aparentemente era excepcional, especialmente los especímenes del sur. Otro comentó que siempre prefería los locales porque tenían una energía particular. El tercero preguntó cuántos habría para la ceremonia principal, a lo que el primero respondió que 3, 1 para el ritual de apertura y 2 para el principal. La mujer joven me miró directamente mientras tomaba una copa. Sus ojos eran intensos, pero vacíos, como si estuviera drogada o hipnotizada. Un hombre mayor, de unos 70 años, pero con una vitalidad sorprendente, se acercó a mí minutos después. Vestía un traje gris impecable y llevaba un bastón con empuñadura de plata que representaba el mismo símbolo de siempre. Comentó que yo era nuevo, no como una pregunta, sino como una afirmación. Le respondí afirmativamente, manteniendo la mirada baja como nos habían instruido. Me ordenó que lo mirara a los ojos. Desobedeciendo las instrucciones generales, levanté la mirada. Sus ojos eran de un azul tan pálido que parecían casi transparentes.
Me examinó como quien evalúa una pieza de arte o un corte de carne. Murmuró que era perfecto y que definitivamente participaría en la segunda fase. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, la coordinadora apareció a su lado. Le comentó al hombre que veía que ya había identificado al nuevo elemento. Él respondió que, como siempre, su selección era impecable. La forma en que lo dijo me provocó un escalofrío. La coordinadora me hizo una señal para que continuara sirviendo, pero ahora sentía la mirada del anciano siguiéndome por el salón. Todo transcurría aparentemente normal durante las primeras horas. Servíamos champán, canapés, atendíamos peticiones. Noté que algunos canapés tenían un aspecto peculiar. Pequeños bocados de carne cruda sobre bases de pan negro, adornados con lo que parecían semillas o pequeñas larvas. También observé que la decoración era extravagante, con esculturas raras que parecían antiguas, símbolos que no reconocía tallados en las columnas. Algunas parecían prehispánicas, otras tenían un aire europeo medieval. Conforme avanzaba la noche, la atmósfera comenzó a cambiar. La música pasó de ser suave jazz a melodías más hipnóticas, con ritmos tribales y voces que cantaban en un idioma que me parecía una mezcla de latín y algo más antiguo. No pasé por alto como algunos invitados nos miraban a los del servicio, evaluándonos con la mirada, como si fuéramos mercancía. Una mujer mayor que llevaba un collar con aquel símbolo recurrente comentó a su acompañante mientras me observaba que el proceso de selección cada vez era mejor y que yo era un espécimen perfecto. Su acompañante, un hombre delgado con un extraño tatuaje asomando por el cuello de su camisa, respondió que la coordinadora nunca fallaba y sabía exactamente lo que necesitaban. Me estremecí, pero seguí sonriendo como nos habían ordenado. Mi instinto me decía que escapara, pero mi mente racionalizaba. Seguramente hablaban de algún tipo de ceremonia excéntrica de ricos, nada más. A medianoche la mayoría de los invitados se trasladaron a un salón interior que no habíamos visto antes. A nosotros nos pidieron que nos retiráramos a la cocina y esperáramos nuevas instrucciones. En la cocina busqué a la chica con quien había hablado al principio, pero no la encontré. Le pregunté a otro mesero si la había visto. Me dijo en voz baja que se la habían llevado arriba hacía media hora junto con otros dos. Cuando le pregunté para qué, me respondió que no sabía, pero que había visto que los acompañaba la coordinadora y el viejo del bastón. Un escalofrío recorrió mi espalda. Algo no estaba bien. Después de una hora, nos llamaron para servir una cena tardía. Pero algo había cambiado. El ambiente era diferente. La música había pasado de ser hipnótica a unos cantos bajos y rítmicos. Los invitados ya no conversaban animadamente. Muchos parecían en trance, con miradas vidriosas y movimientos lentos. Seguí sirviendo, tratando de mantener la mirada baja. Fue entonces cuando escuché a un hombre anunciar que la ceremonia principal comenzaría en 30 minutos y que los no iniciados debían retirarse. Aproximadamente la mitad de los invitados se despidieron discretamente. Los que quedaron eran unos 15, todos con aquel símbolo prominente en su vestimenta. A través del auricular, la coordinadora me dio una nueva instrucción. Debía dirigirme al pasillo este porque el señor necesitaba asistencia especial. Con creciente inquietud obedecí. El pasillo este estaba débilmente iluminado con antorchas que proyectaban sombras danzantes en las paredes. Al final del corredor, el anciano del bastón me esperaba junto a una puerta ornamentada. Me recibió diciendo que ahí estaba yo y que necesitaba ayuda con algo especial, una preparación para la ceremonia. Mi corazón latía con fuerza. Quería negarme, pero el auricular en mi oído zumbó y la voz de la coordinadora me ordenó obedecer inmediatamente. El anciano abrió la puerta y me hizo un gesto para que entrara. Era una habitación oscura, iluminada únicamente por velas rojas y negras. En el centro había una mesa de mármol negro con símbolos tallados. Y sobre ella estaba la chica con la que había hablado, la del tatuaje en la muñeca. Estaba inmóvil, con los ojos abiertos pero vacíos, como si estuviera drogada. Respiraba lentamente. Su uniforme había sido reemplazado por una túnica blanca. El anciano me ordenó cerrar la puerta. Lo hice paralizado por el miedo y la confusión. Se acercó a la mesa y comenzó a dibujar símbolos en la frente de la chica con un líquido espeso y oscuro. Me preguntó si sabía por qué estaba ahí. No respondí. Explicó que estaba ahí porque tenía algo especial, una energía vital excepcional. Dijo que lo habían sentido desde que entré y que sería un honor para mí alimentarlos. Fue entonces cuando vi los instrumentos sobre una mesa lateral, cuchillos ceremoniales, recipientes de cristal y algo que parecía una máquina médica con tubos y agujas.
Le pregunté con voz temblorosa qué le iban a hacer a la chica. El anciano sonrió y respondió que lo mismo que me harían a mí después. Añadió que era un honor y que alimentaría a los eternos. En ese momento el auricular en mi oído emitió un pitido agudo que me perforó el tímpano. Caí de rodillas con un dolor insoportable. El anciano se acercó. Me explicó que era solo una pequeña muestra de lo que sucedería si intentaba escapar o desobedecer. El dispositivo estaba conectado directamente a mi sistema nervioso, un pequeño desarrollo tecnológico de una de sus empresas farmacéuticas. Mientras hablaba, la puerta se abrió y entraron dos hombres vestidos con túnicas negras. Reconocí a uno como el empresario farmacéutico que había visto antes. Llevaban una bandeja con instrumentos quirúrgicos y lo que parecía un antiguo grimorio. El empresario indicó que comenzarían con la chica y que yo, el nuevo, podía observar y aprender lo que me esperaba. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Sabía que si me quedaba moriría, pero el auricular me tenía controlado. Entonces recordé algo. En la cocina había visto una caja con botellas de alcohol etiquetadas para coctelería. Aguardiente de alta graduación. Les mencioné con voz temblorosa que la coordinadora me había pedido traer una bebida especial para el ritual que estaba en la cocina. El anciano me miró con sospecha, pero finalmente asintió y me advirtió que volviera en 5 minutos o activarían el dispositivo a máxima potencia. Salí apresuradamente y me dirigí a la cocina. Estaba casi vacía. La mayoría del personal de servicio había sido despedido o llevado a otros lugares. Encontré rápidamente la botella de aguardiente de 80 grados que había visto antes. Con manos temblorosas, vertí un poco en un vaso y lo bebí de un trago, sintiendo el fuego bajar por mi garganta. Pero no era para calmar los nervios. Llené mi boca con más aguardiente y, conteniendo la respiración, saqué el auricular. Lo sumergí en el licor que tenía en la boca, esperando que el alcohol dañara sus circuitos. El dispositivo emitió un leve chisporroteo. Lo escupí en el fregadero y lo examiné. Ya no zumbaba, pero no podía estar seguro de que estuviera completamente inutilizado. Sabía que tenía que salir de allí inmediatamente, pero también que no podía dejar a la chica. Sin el auricular, sentía como si una niebla se hubiera levantado de mi mente. ¿Cuántas personas habían terminado como ella antes? ¿Cuántas más después? Tomé una decisión arriesgada. Agarré la botella de aguardiente y un encendedor que encontré junto a las velas decorativas. No era un plan, era pura desesperación. Volví sigilosamente al pasillo. La puerta de la habitación ritual seguía entreabierta. Podía escuchar cánticos en aquel extraño idioma. Me asomé cuidadosamente. Los 3 hombres estaban de espaldas a la puerta, inclinados sobre la chica, que ahora estaba completamente desnuda. El anciano sostenía un cuchillo ceremonial sobre su abdomen. Empapé un trapo con aguardiente, lo encendí y lo arrojé hacia las pesadas cortinas que cubrían una de las paredes. El fuego se propagó instantáneamente. Los hombres se giraron sorprendidos, momento que aproveché para entrar corriendo, empujar al anciano, que cayó pesadamente, y tirar el resto del aguardiente sobre los libros y papeles rituales que también comenzaron a arder. La confusión que siguió fue total. Las alarmas de incendio se activaron, los rociadores comenzaron a funcionar. Aproveché para tomar una bata que colgaba cerca y cubrir a la chica, que seguía en trance. La cargué como pude y salí de la habitación mientras el empresario intentaba apagar el fuego y el tercero auxiliaba al anciano. El pasillo estaba lleno de humo y gente corriendo. Nadie prestaba atención a un mesero cargando a alguien. Todos intentaban salvarse. Me mezclé con el caos, buscando una salida. Recordé haber visto una puerta de servicio cerca de la cocina que daba a los jardines. Llegué a ella con dificultad. La chica pesaba más de lo que parecía, y yo estaba débil por el miedo y la adrenalina. Al salir a los jardines pude ver que varios invitados huían en sus autos, mientras el personal de seguridad intentaba organizar una evacuación. El fuego se había extendido más de lo que esperaba. Los jardines traseros daban a un pequeño bosque. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia los árboles, alejándome de la mansión en llamas. La chica comenzaba a reaccionar, murmurando incoherencias. Caminamos por lo que pareció una eternidad a través del bosque. Ella apenas podía mantenerse en pie, así que tuve que ayudarla casi todo el camino. Finalmente, llegamos a lo que parecía un camino rural. Seguimos caminando hasta que vimos luces de casas a lo lejos. Era un pequeño poblado en las afueras de la ciudad. Con la poca energía que me quedaba, llegué hasta una casa donde una pareja de ancianos nos abrió la puerta, sorprendidos. Les inventé una historia sobre un accidente en una fiesta y nos permitieron usar su teléfono.
Llamé a un amigo de confianza que tardó 1 hora en llegar a recogernos. No le expliqué nada durante el viaje. La chica, ya más consciente pero aún confundida, tampoco hablaba. La dejamos en un hospital, donde dimos nombres falsos. Yo me registré en un motel barato pagando en efectivo. Necesitaba pensar. Al día siguiente, mi amigo, el que me había conseguido el trabajo, me llamó furioso. Me preguntó qué había hecho, que lo estaban presionando y amenazando por mi culpa. Le conté brevemente lo que había visto. Hubo un largo silencio. Finalmente me aconsejó que tomara el dinero que habían depositado en mi cuenta y desapareciera. Me dijo que esta gente no eran personas normales con las que uno pudiera meterse. Revisé mi cuenta bancaria. Efectivamente, habían depositado los 15,000 pesos prometidos más 50,000 extra. Un mensaje claro: silencio. Durante una semana traté de convencerme de que había sido una alucinación, alguna droga en el aire, algo. Pero entonces comenzaron las señales. Primero fue un sobre sin remitente con fotos de mi madre entrando a su consulta médica. Después un mensaje de texto desde un número desconocido con la dirección y fotos de mi casa. Intenté investigar sobre la propiedad, pero no encontré nada. Es como si no existiera oficialmente. Busqué los rostros que recordaba en Google, pero cuando intentaba profundizar, las páginas se bloqueaban o me redirigían a otros sitios. He estado investigando ese símbolo. Parece relacionado con cultos antiguos de México, mezclados con influencias europeas. Un culto que cree que consumir la carne y órganos de víctimas seleccionadas les otorga longevidad y poder. Algunos textos sugieren que estos rituales se han practicado en secreto desde la época colonial por ciertas familias de élite. En una biblioteca encontré un manuscrito de 1762 que describía un festín de inmortales muy similar a lo que presencié. El documento mencionaba que estos inmortales debían alimentarse especialmente durante épocas de muerte masiva, como pestes o guerras, y la pandemia debió ser una oportunidad para ellos. Hace 3 días mi madre me llamó asustada. Dijo que un hombre elegante la visitó preguntándole por mí. Le dejó una tarjeta con un número telefónico y el mismo símbolo que dejaron en mi habitación. Sé que me están vigilando, sé que vendrán por mí. Por favor, investiguen. Hay más víctimas como yo, hay más testigos. Ojalá nunca hubiera aceptado ese trabajo. Ojalá nunca hubiera abierto esa puerta. Después de recibir este relato hace aproximadamente un mes, intenté contactar nuevamente a su autor, pero no he recibido respuesta. Su número de teléfono ahora aparece como inexistente. Lo más perturbador es que investigando en registros policiales encontré que entre mayo y julio de 2020, durante lo más fuerte de la pandemia, hubo al menos 7 desapariciones de personas jóvenes entre 22 y 30 años en la Ciudad de México. Todos tenían características físicas similares, atractivos, de piel clara y en buen estado físico. 5 de ellos habían trabajado en servicios de catering o eventos. Un investigador amateur de Reddit con quien hablé me confirmó que durante la pandemia, mientras todos estábamos encerrados, hubo fiestas clandestinas de la élite que nunca fueron investigadas a fondo. Me mostró fotos de algunas propiedades en Santa Fe, donde supuestamente ocurrían estos eventos. Una coincidía perfectamente con la descripción del testimonio. En foros de internet encontré menciones a un culto llamado Los Eternos, supuestamente integrado por familias poderosas de México y otros países de Latinoamérica con conexiones europeas. Se dice que realizan rituales antropófagos para absorber la esencia vital de sus víctimas. Algunos sugieren que sus orígenes se remontan a la colonia española, cuando ciertos nobles practicaban rituales secretos mezclando tradiciones europeas con conocimientos prehispánicos. He decidido publicar esta historia porque creo que la verdad debe conocerse, aunque sea peligroso. Si algo me sucede después de esto, al menos sabrán por qué. Por seguridad, he ocultado ciertos detalles específicos de los lugares y personas involucradas. Si alguien tiene información adicional sobre estos eventos o ha tenido experiencias similares, pueden contactarme de manera anónima a través del correo indicado en la descripción. Recordemos que a veces la realidad supera a la ficción y que detrás de las mansiones más lujosas pueden esconderse los secretos más oscuros de nuestra sociedad.